Buenas tardes a todos. Bueno, desde la Fundación La Izquierda de Asturias queremos agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Agradecer a Izquierda Unida de Asturias que haya tenido a bien patrocinar este encuentro. Y agradecer muy especialmente, con particular afecto, a tanto Jordi Borja como José María Cardesín, que nos acompañan hoy aquí, el que hayan tenido la molestia y la deferencia de venir hoy a estar con nosotros. Nuestra intención primera era orquestar un seminario en torno al cual reflexionar acerca de la trayectoria histórica del urbanismo y de las políticas urbanas, de las que además hoy tanto se habla y se discute, digo públicamente, y que son objeto de debate constante. Y son objeto de debate constante fundamentalmente porque el urbanismo y las políticas de la ciudad son un pilar central en lo que es la política democrática. Por remitirme a una cosa que comentaba Jordi Borja en Ciudades Resistentes, Ciudades Posibles, esto básicamente es así porque, en primer lugar, el urbanismo, la ciudad, debe garantizar a todos los habitantes por igual el acceso a los bienes y los servicios comunes. Y, en segundo, porque debe contribuir a las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Esto es básicamente, grosso modo, por supuesto, porque daría para muchas ramificaciones, la política democrática. Por distintos motivos que no vienen al caso, hemos adaptado el formato a diferentes contingencias que hemos tenido a la hora de organizarlo. A pesar de ello, esperamos que las dos intervenciones de José María y de Jordi generen un debate y una fluida conversación posterior. Sin más preámbulos, le daré la palabra a José María Cardesín, quien es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y desde el año 92 profesor en la Universidad de Coruña, en la cual es catedrático. Es profesor invitado en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Ha impartido charlas y participado en congresos en multitud de países. Él trabaja el tiempo largo y se ha preocupado por las políticas urbanas desde la ciudad liberal hasta los años prácticamente de la transición en España. Y se mueve con cierta fluidez en tiempos tan largos como del siglo XVIII de los siglos XVIII al XX, en los que analiza el impacto de la construcción del sistema capitalista sobre las comunidades locales, tanto las rurales como las urbanas. Y ha venido a hablarnos de la ciudad liberal a inicios del movimiento moderno. Sí, les decía, es un placer hablar para gente que tiene una media de edad superior a los 20 años, que es aproximadamente el público con el que suelo debatir la mayor parte de las veces. Saben ustedes, para la gente que tiene 20 años, el mundo empezó hace 20 años, directamente, con lo cual, digamos que les falta un poco de profundidad histórica. Yo voy a hablar en la primera parte de mi intervención sobre el déficit social que subyacía al proyecto de ciudad liberal desde el siglo XIX y de algunas de las principales iniciativas de reforma que surgen en el último tercio del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, siempre referidas a las grandes ciudades europeas. En la segunda parte de mi intervención les hablaré de algunos resultados de mi investigación sobre el sistema de ciudades gallegas en la misma época, en particular sobre la ciudad de Coruña, que tiene algunas analogías, creo, y no solo formales, con la de Gijón. A mediados del siglo XIX en Europa había muy pocas ciudades grandes, porque no las había habido nunca. Aquellos de ustedes que se hayan metido en política municipal saben que gestionar una ciudad es complicadísimo. En el siglo XIX, con las tecnologías de aquella época, mucho más complicado. Hay que alimentar a la gente, vestirla, llevarle agua, quitar los residuos orgánicos, darles trabajo y encima impedir que se mueran de una epidemia. Y a ser posible que no se maten entre ellos.
directamente. Sin embargo, de ahí a finales del siglo XIX, Europa se llenó de ciudades enormes, por todas partes. ¿Por qué? Primero, porque existía una cosa llamada capitalismo que necesitaba grandes centros productivos fabriles y grandes centros de mercado. Y segundo, existía una cosa que se llamaba Estado-nación moderno que requería grandes centros burocráticos. Y es entonces cuando, además, aparecen nuevas tecnologías que permiten gestionar con más eficacia la ciudad. El asombro de la gente entonces fue que por todas partes, en esas grandes ciudades, se llenaban de... Un momento, no me quiere cambiar. Así. De grandes bolsas de pobreza. En particular, Londres, la ciudad más rica y más poderosa de todo el mundo, tenía probablemente entre un 35 y un 40% de la población en unas condiciones de pobreza miserable. Y eso preocupaba también a la gente bien pensante, sobre todo porque era un problema de delincuencia y de orden público, un problema sanitario y, en el caso de París, era un problema también político. Aquella gente se decía que era muy propensa a la revolución. A mayores, por la misma época, se publica el famoso estudio de Jacob Riis sobre la pobreza en la ciudad de Nueva York, donde nuevas tecnologías, la fotografía con flash, que permite sacar instantáneas en centros interiores, y, en segundo lugar, nuevos medios de comunicación, la prensa sensacionalista, que hace que el burgués se desayune leyendo el periódico y le planten una imagen como esta, hacían muy difícil seguir ignorando la cuestión urbana. El problema de las familias desestructuradas, problema que aparecía vinculado a zonas de vivienda degradada, y no eran individualidades. El problema, digamos, que estaba generalizado en grandes áreas urbanas. ¿Qué estaba pasando allí?, se preguntaban aquella gente. El principal experimento, o uno de los dos grandes experimentos que se van a producir de grandes transformaciones urbanas, es el de París. Durante el Segundo Imperio, en la década de 1860. Allí se construyen una serie de nuevos equipamientos, hospitales, grandes mercados, que son los estómagos de la época, se abastecen a través de un conjunto de nuevas tecnologías de transporte, los ferrocarriles. Esos ferrocarriles entran dentro de la ciudad, las estaciones que están marcadas por una estrella roja, y a partir de ahí las mercancías y las personas circulan a través de grandes avenidas, los bulevares. Esos tan elegantes. Esos bulevares eran una novedad muy importante porque permitían sanear la ciudad. De paso que abrías un bulevar, aprovechabas para atender por debajo el agua, el gas y el alcantarillado. Lo mismo que pasa hoy en día. El agua limpia era muy importante porque del hecho que hubiera una red de agua potable separada de la red de alcantarillado, dependía que no hubiera epidemias de cólera o de fiebres tifoideas, que nacen precisamente del hecho de que la red de alcantarillado contamine el aire, la traída de aguas. Y esa era la principal razón de mortalidad y de mortalidad infantil en las ciudades. Además, hasta tal punto esto era novedoso, que uno de los grandes pintores impresionistas, Degas, le dedica todo un ciclo de pintura a mujeres bañándose en la casa. Por primera vez la mujer de clase trabajadora, las mujeres y los hombres, claro, podían bañarse en casa porque había agua suficiente que llegaba hasta el patio. Estas transformaciones se producen gracias a que la ciudad tiene una autoridad centralizada, el barón de Haussmann, con plenos poderes sobre la ciudad, que aparece aquí precisamente como gran empresario de mudanzas. Y lo que se desarrolla es un gran programa de demoliciones que tira sin piedad cientos y cientos de edificios, pero la ciudad queda muy bonita, pero no había un programa paralelo para relocalizar a la gente que vivía en los edificios tirados. Esa gente tenía que buscarse la vida. De hecho, la haussmannización de París, según el geógrafo David Harvey, podría haber sido el motor de la primera gran burbuja inmobiliaria que se va a producir en Europa y Occidente, en este caso, a mediados del siglo XIX. Y el problema es que el experimento acabó como el Rosario de la Aurora.
nada menos que en la Comuna Revolucionaria de París en 1871. Estalló la burbuja, las inversiones se vinieron abajo, los precios quedaron fatal, los obreros en el desempleo y acabaron todos a porrazos. Es decir, que la haussmannización era algo chic, elegante, bonito, le gustaba a todo el mundo tener algún boulevard haussmanniano, pero tenía muchos inconvenientes. ¿Qué hacías con la gente? Y sobre todo, si le buscabas un nuevo alojamiento, costaba mucho dinero, pero si no se lo buscabas, la gente se enfadaba. Además, la haussmannización, el hecho de que toda ciudad, incluida Gijón probablemente, quisiera tener un boulevard para pasear, por el hecho de que la hicieras muy pequeñita tampoco evitaba los problemas. Como demostró muy pronto Charles Booth, el gran estudioso sobre la pobreza urbana en Londres, a Booth se le ocurrió lo siguiente: cartografiar la pobreza urbana y la vivienda. Lo que hizo fue coger el mapa de París, a la altura de 1890, de Londres, perdón, y estableció una tipología de colorines. Cuanto los locales amarillos significa que es clase alta y buena vivienda, los locales rojos clase medio, los locales azules y negros clase pobre. ¿Qué es lo que se encontró? Con que aunque abrieras una avenida fabulosa para la clase alta, en el patio trasero se quedaba la gente pobrísima, con lo cual los señores burgueses paseaban por aquellas avenidas, les molestaban pidiéndole dinero, les asaltaban y encima podía estallar una epidemia a 50 metros de casa. Es decir, la haussmannización no era la solución. ¿Y qué pasaba mientras tanto en la España de la Restauración por la misma época? Pues lo que ustedes ya probablemente conocen de sobra. El pacto de clase entre la gran burguesía agraria, comercial e industrial que controla el país y el Parlamento va a impedir que las reformas urbanas se apliquen en España al mismo tiempo que en Europa. ¿Por qué? Pues porque el Estado se negaba a aportar dinero a las ciudades directamente, que es lo que hacían en Francia, pero el Estado también se negaba a que las ciudades gravaran fiscalmente a los ricos para sufragar obras públicas, que es lo que hacían, por ejemplo, en Inglaterra y en parte de Alemania. Además, de hecho, el modelo español, hasta muy tarde, siguió recurriendo de una manera bastante inmoderada al uso de la fuerza para solucionar las relaciones laborales. El resultado es que las ciudades españolas son unos pozos de mortalidad escalofriante hasta principios del siglo XX. Me explico. En las ciudades españolas moría más gente de la que nacía. ¿Y por qué? Eso ya lo veremos. Fíjense que en Madrid, el primer año en que empieza a nacer más gente de la que muere es 1890. En Bilbao 1900, en Barcelona o Granada 1920. Ese problema lo habían tenido todas las ciudades de Europa, pero lo habían resuelto 30 años antes. De hecho, repito, el problema está ligado a la mortalidad y sobre todo a la mortalidad infantil escalofriante, que era muy superior a la rural. ¿Y por qué se morían los niños? De infecciones gastrointestinales. Es decir, en toda Europa, este mapa lo que muestra es, cuanto más claro, menos mortalidad infantil, ligada a infecciones gastrointestinales. Cuanto más oscuro, más mortalidad infantil. No se fijen en el tamaño de los circulitos, que lo único que marca es que fueran ciudades grandes o pequeñas. ¿Qué vemos? Que en Europa central y del norte los circulitos son claros. Habían solucionado el problema de la mortalidad infantil. En la Europa mediterránea y en la Europa oriental los circulitos son muy oscuros. Morían muchos niños por fiebres tifoideas. ¿Y eso a qué se debía? A que no se había atendido una red de agua potable y alcantarillado moderno directamente. Se sabía cómo resolver el problema. Lo habían resuelto en Hamburgo, en Frankfurt, en París, en Londres, pero no en determinados países porque costaba dinero y para eso había que gravar fiscalmente a los ricos. Y, señores, había que ser austero. Claro, no es extraño que la gran innovación urbanística en España vaya a ser el ensanche de Cerdá. Porque el ensanche de Cerdá viene a decir,
perdón, no es lo que pensara Cerdá, pero es lo que se va a pensar en España, es olvidémonos de la ciudad antigua y hagamos una nueva al lado. Y el problema es que, aunque Cerdá no había planteado que el ensanche solo fuera para la clase media y los ricos, cuando haces estas cosas con poco dinero, reservas el dinero para el ensanche de la clase media y los ricos y el resto de la gente que se las arregle. En Madrid, por ejemplo, el ensanche con dinero se hizo en el barrio de Salamanca. La zona de Chamberí o la zona sur se hicieron mecanismos de ensanche, es decir, se hicieron unas alineaciones de calles, se arregló un poquito la cosa, se puso orden a la construcción, pero claro, la diferencia en tasas de mortalidad infantil seguía siendo muy alta. Por eso en España muchas de las ciudades pueden presumir hoy en día de una gran vía. Porque claro, una gran vía es un boulevard de París, pero uno solo. Pones un sitio muy elegante, muy chic, muchos bares, cines modernos, la gente pasea y se siente en una ciudad elegante, y detrás el resto de la ciudad sigue viviendo como siempre. No es extraño tampoco que la segunda gran novedad de España que se plantea en el pensamiento urbanístico es la ciudad lineal, es decir, aprovechemos la nueva red de tranvías para hacer la ciudad nueva en torno a ella. ¿Por qué? Porque casi sin quererlo, sin proponérselo, frente a los grandes proyectos urbanísticos, la idea de recurrir a las nuevas tecnologías del transporte se estaba empezando a plantear en Europa como la forma de solucionar el problema de la vivienda. Y sobre todo se había planteado en Londres, que triplicaba cualquier otra ciudad europea y tenía 5 millones de habitantes. Si Londres era capaz de hacerlo, ¿por qué no el resto de las ciudades? En Londres, la red de ferrocarriles que se había tendido en Europa para solucionar el problema de la comunicación entre ciudades estaba empezando a utilizarse para resolver el problema de la vivienda. La gente vivía lejos, pero podía coger un ferrocarril suburbano y ir a buscar su centro de trabajo. Y lo mismo, la red de metro de superficie estaba sirviendo para la misma cosa. Este cartel publicitario de una operación inmobiliaria en las afueras, que va a aparecer ahora cuando el ordenador lo decida, dice: tierra del metro a 2 peniques. Es decir, si utilizamos las redes de tranvía y de metro y de ferrocarril, podemos seleccionar zonas de suelo muy baratos lejos de la ciudad y, como el suelo allí es barato, podremos edificar vivienda decente para la gente mucho más barata. Y eso es lo que se hizo sistemáticamente en Londres, hasta el punto de que los británicos empezaron a asustarse. Este cartel nos muestra a un ejército de tejas, ladrillos, carretillas, bombardeando el campo. Vean ustedes estos pobres pajares que huyen despavoridos. El campo, las zonas suburbanas estaban siendo urbanizadas a lo bestia. Y la gente, los urbanistas, los políticos empezaron a preguntarse: ¿nos vamos a quedar sin campo? ¿La ciudad crecerá indefinidamente? Por eso es en Inglaterra donde surge ese otro experimento de la ciudad jardín. Se ha hablado mucho de la ciudad jardín. Olvídense de lo que saben ustedes a propósito de las ciudades jardines españolas. La ciudad jardín al principio es una idea muy interesante. El argumento es: para que la ciudad no crezca mucho, vamos a llevarnos parte de la gente y hacer ciudades nuevas lejos. Que tengan, no como barrios burgueses, sino como ciudades ajardinadas interclasistas, que tengan su propia industria. Había precedentes, como determinadas experiencias que grandes empresarios habían hecho para sus trabajadores, como Port Sunlight, por ejemplo, cerca de Liverpool. Ciudades decentes para trabajadores, con equipamientos, con buena vivienda barata. El problema es que, cuando esas experiencias dejaron de financiarlas aquella minoría de patronos y empezaron a financiarlas los poderes públicos, otra vez la ciudad jardín se convirtió en un experimento para los ricos y para la clase media. El primer gran experiencia de ciudad jardín en Inglaterra, Welland, por el precio de la vivienda, por las hipotecas, por todo, inmediatamente fue copada por la clase media. Y cuando llegue al resto de Europa, la ciudad jardín sigue siendo una forma en que la burguesía, incluso la pequeña burguesía, se huye de la ciudad y se va a vivir a un lugar con encanto
y bien comunicada con el centro de la ciudad. Lo que resultaba absolutamente vergonzoso a la población de la época, a los pensadores, es que las posibilidades eran ya muy sencillas para hacer una ciudad sana para todos. Eran las oportunidades de la segunda revolución tecnológica. En primer lugar, el hormigón armado, que permitía construir muy rápido y muy barato. En segundo lugar, ese gran invento americano, el ascensor, que permitía levantar en altura. En tercer lugar, esa gloria que es el cuarto de baño americano, el cuarto de baño compacto, que convierte las faenas de traer agua y echar aguas sucias en algo tan limpio que hasta las películas lo utilizan como escenario erótico, directamente. El lugar de encuentro entre el agua limpia y el agua sucia, que era el sitio donde antes se enfermaba la gente, ahora se convierte en un espacio absolutamente higiénico. Incluso la llegada de la electricidad, que hacía soñar en una vivienda mecanizada y en cualquier caso solucionaba la calefacción, el agua caliente, un montón de cosas. Y encima, la llegada del autobús y el automóvil, que ya permitía, teóricamente, llegar a cualquier sitio y, por lo tanto, edificar a cualquier sitio. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Ya saben ustedes que la gente en aquella época, como no sabían que iba a venir una Segunda Guerra Mundial, le llamaron la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial estalla como una gran locura que va a imponer inmediatamente enormes sacrificios. Los países, como saben ustedes también, la Primera Guerra Mundial no estalla por los nacionalismos, como ahora dicen de manera absurda. La Primera Guerra Mundial estalla por la vocación imperial de determinados países de apoderarse del planeta, se les acabó el terreno libre, empezaron a pelearse entre ellos y entonces tuvieron que apelar al patriotismo de la población para que se dejara matar. Lo hicieron los ingleses, tu país te necesita, lo hicieron los americanos, tu país te necesita, lo hicieron los alemanes, los rusos, los belgas, tu país te necesita. Y todo acabó en 10 millones de muertos, 20 millones de mutilados, 30 millones de familias destruidas. Solo en Bélgica 200.000 familias perdieron su vivienda en plena guerra. El problema de la vivienda era más agudo que antes. Y encima, los grandes imperios derrotados, el alemán, el austrohúngaro, el turco, se rompieron y dieron lugar a un montón de nuevos países pequeñitos. Y encima, en Rusia había triunfado la revolución bolchevique, que, opinemos lo que opinemos sobre ella, fue la demostración práctica de que era posible cuestionar el orden social político y ganar. Todo aquello asustó muchísimo, hasta tal punto asustó que la Virgen decidió descender a nuestro planeta en el año 1917, en plena revolución bolchevique, baja a Fátima para decir, tranquilos, que lo tengo todo controlado. El tercer milagro será que la revolución bolchevique acabará dentro de poco. La Virgen bajaba por todas partes, bajaba en Asturias, bajaba en Galicia, bajaba en Polonia, pero digamos que el experimento de la Virgen de Fátima fue el que más caló casi. Bueno, funcionó hasta cierto punto, pero nuestros gobernantes no pensaban que la Virgen fuera a convencer a mucha gente. De ahí que a los gobernantes de los países occidentales se les ocurriera una idea brillante. ¿Y si intentamos darle una vida decente a la población trabajadora para que no se haga bolchevique? Este va a ser el argumento del gran libro del capitán Rice. Esta es la casa que yo quiero, dice un soldado que acaba de volver de la guerra. Una casa bonita y no la porquería en la que vivo habitualmente. Y el resultado es que un día después del final de la Primera Guerra Mundial se convocan elecciones al Parlamento en Inglaterra, elecciones que van donde los programas electorales van a funcionar sobre el siguiente lema: viviendas decentes para los héroes que han ganado la guerra. Y de repente es posible pensar la planificación pública del urbanismo en Inglaterra. Miren ustedes, en los 20 años anteriores a la Primera Guerra Mundial se construyeron 25.000 viviendas públicas en Inglaterra. En los 20 años posteriores a la Primera Guerra Mundial se construyeron 1 millón
de viviendas públicas en Inglaterra, 40 veces más directamente. La mayoría en alquiler, porque entonces la gente no tenía la locura de ser el teórico propietario de la vivienda y que lo fuera el banco, en realidad. Bien, esas experiencias son las que van a seguir, ese ejemplo, gobiernos socialdemócratas en toda Europa. La idea de luchar contra el ejemplo bolchevique dando una vida decente a la gente. El ejemplo, además, es especialmente particular, impactante, porque entre la población trabajadora había mucho la idea de que la Primera Guerra Mundial había sido el resultado de una pandilla de incompetentes que nos habían llegado al desastre. Pandillas de incompetentes que eran los grandes industriales y financieros, con el apoyo del ejército, la Iglesia y los medios de adoctrinamiento de masas. Entonces era la prensa de la época. Y es por eso que surge la segunda gran experiencia en políticas públicas de vivienda después de la Primera Guerra Mundial, lo que se va a llamar la Viena Roja. En pleno colapso del imperio austrohúngaro de Sisi, cuando el imperio de la reina Sisi, esa de las películas, cuando ese imperio se fragmenta en 10 países, 8, ya no me acuerdo, Yugoslavia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Polonia, etc., queda un país pequeñito llamado Austria. Y dentro de ese país pequeñito queda una de las ciudades más grandes de Europa, Viena, con un ayuntamiento socialista durante 15 años. Y ese ayuntamiento socialista va a aplicar el 80% del presupuesto municipal a una política de viviendas públicas. La idea es coger todo el parque de viviendas miserable de la ciudad e impulsar un programa de viviendas en alquiler que le ponen nombres como George Washington o Karl Marx, nada menos. El complejo de viviendas de Karl Marx, vivienda para 5.000 personas, con grandes parques públicos, piscinas, lavanderías colectivas, hasta cocinas colectivas, guarderías, asilos de día. Ese ejemplo era muy impactante. Concejales de izquierda de toda Europa bajaban a Viena a ver lo que estaba allí. Y el equivalente al Fondo Monetario Internacional de la época, la Sociedad de Naciones, estaba muy preocupada porque había que ser austeros. Y aquello era una vergüenza. Por eso, digo, hay un conjunto de países socialdemócratas que se plantean desarrollar políticas públicas de viviendas. Y ahí está el Gran Ámsterdam, Bruselas, Estocolmo. Y entonces la fastidiamos. Porque llegó la crisis del 29 y se puso en primer plano que había que ser muy austeros y que habíamos vivido todos por encima de nuestras necesidades y que había que decidir, o los ricos seguían manteniendo su nivel de vida o había que repartir la pobreza. La alta burguesía europea tenía su candidato, y digo la alta burguesía europea. Adolf Hitler consigue 2 veces ser nombrado hombre del año por la revista Time antes de que se le meta en la cabeza a atacar los intereses norteamericanos e ingleses. Pero hasta entonces era un candidato muy popular entre la alta burguesía inglesa, francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, Hitler es el último llegado a esa historia. Cuando llega Hitler al poder en 1933, toda Europa central y mediterránea es fascista. O bueno, pseudofascista, autoritaria aproximadamente. Había 2 modelos, políticas públicas de vivienda y políticas fascistas de no vivienda. En Francia lo tenían clarísimo, fue el Frente Popular. Al día siguiente de las elecciones del Frente Popular ganadas por la izquierda, los trabajadores toman las fábricas y exigen la jornada laboral de 8 horas y 15 días de vacaciones pagadas. Y se las dieron. En España la situación resultó de una manera muy distinta, como ustedes saben. Ganó una dictadura fascista, pero afortunadamente en Europa ganaron los buenos. Y tuvimos, gracias a eso, estado de bienestar en Europa e incluso nos llegó, a partir del año 75, a España. Bien, este es el panorama que les he dibujado para el conjunto de Europa. ¿Y qué estaba pasando en España? Yo, cuando empecé, yo y mis compañeros, perdón, pero soy muy ególatra.
cuando empezamos a trabajar sobre ese tema, decidimos huir de dos peligros. Primero, no queríamos limitarnos a intentar averiguar qué había pasado, si en España se había hecho lo mismo que en Europa, porque entonces te echas a llorar y te pasas todo el tiempo diciendo somos unos fracasados, lo hicimos mal. En segundo lugar, tampoco quería estudiar ni Madrid ni Barcelona. Primero, porque Madrid y Barcelona son ejemplos apasionantes, donde pasaron cosas maravillosas. Y precisamente quizás por eso han tenido equipos y profesionales fabulosos que han hecho unos trabajos de investigación increíbles. Yo prefería limitarme a estudiar las ciudades que tenía al lado, las medianas o pequeñitas, el sistema de 7 ciudades gallegas, las 4 capitales de provincia, más Ferrol, Santiago y Vigo, que ya eran cabeceras del sistema urbano a finales del siglo XVIII. Claro, necesitaba una herramienta para comparar, porque los historiadores económicos lo tienen muy claro, tienen la gráfica vectorial. Es decir, es una herramienta que permite comparar, por ejemplo, el crecimiento de población, Vigo y Coruña respecto al resto, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero claro, es necesario una herramienta eficaz visualmente para comparar magnitudes. Si esta gráfica que normalmente elaboramos en colores la ponemos en blanco y negro, como acabo de ponerlas ahora, ustedes no siguen nada. Pues bien, para estudiar el crecimiento urbano necesitamos comparar mapas, y buenos mapas. Y el problema es que yo me encontré es que en España, en Galicia, no teníamos buenas series de mapas equiparables, hechos al mismo tiempo, antes de mediados del siglo XIX. Y la serie de mediados del siglo XIX, de 1850, tenía muchos problemas. Y antes de 1900 imposible, así que decidimos hacer nuestra propia serie de mapas. Les voy a explicar cómo trabajamos. Cogemos Coruña, que como vemos, como pueden ustedes ver, se parece un poquito a Gijón, es un tómbolo, una isla rocosa cerca de tierra y que se fue colmatando el istmo de arena. Es una ciudad que cuando la comparamos, por ejemplo, con el mapa de 1880, aún pueden ver ustedes la similitud. Pero conforme comparamos mapas de distinta época, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cambió la ciudad o cambió la forma de representarla? Por eso decidimos hacer lo siguiente. Vamos a hacer 5 series de mapas para las 7 ciudades para el mismo año. Dividiremos la historia de las ciudades gallegas en 5 épocas históricas: Edad Moderna 1, Edad Moderna 2, Edad Contemporánea 1, Edad Contemporánea 2, Edad Contemporánea 3, y haremos un mapa diseñado eficaz que nos sirva para meter toda la investigación para el último año de cada época: 1700, 1800, 1860, 1936 y 2000. A continuación, lo que hacemos es coger cartografía elaborada por el Gobierno, que está georreferenciada, que está digitalizada, pero es cartografía en la que resulta muy difícil leer, porque ahí está representado hasta una isleta de un semáforo o la valla de una finca. La limpiamos y dejamos solo las manzanas y las principales vías de comunicación. Y a continuación hacemos el siguiente truco. Vamos a pintar de rojo todos los edificios posteriores a 1936 y nos queda la ciudad en gris anterior a la Guerra Civil. Retiramos el rojo y aquí tenemos la ciudad de 1936. Vamos a pintar en marrón los edificios posteriores a 1860 y dejamos en gris los anteriores y nos queda el crecimiento de la ciudad entre 1860 y 1936. Y así tenemos la ciudad de 1860 con los edificios que crecieron en el siglo XIX en Malva, la ciudad de 1800 con los edificios que crecieron en el siglo XVIII en verde oscuro y la ciudad de 1700 con los edificios que tenía entonces en verde claro. El resultado es que, a continuación, podemos utilizar esas series de planos para entender el crecimiento, vean el caso de Ferrol, entre la ciudad de 1700, el crecimiento en el siglo XVIII, el crecimiento durante el reinado de Isabel II, el crecimiento hasta la Guerra Civil y la burrada de crecimiento hasta la actualidad. Bien, esto es únicamente una animación para que quede bonito. Además, es bueno para pedirle dinero a los poderes públicos. Pero
En esta animación, en 30 segundos, les he explicado cómo funciona nuestro programa de trabajo. Comparamos ciudades en la misma época e intentamos entender el crecimiento de esas ciudades a lo largo de... Perdón, un momento. La animación no se animó. Lo siento. Vaya por Dios, me falló porque no tendrán instalado el flash. Lo siento muchísimo. Bien, entonces, ven ustedes, este es el problema del directo. Como decía Chicho Ibáñez Serrador. ¿O quién era? Otro, uno que tenía un bigote muy grande. Bien, hace mucho tiempo. Bien, Íñigo, eso es. Bien, entonces, les voy a explicar cómo veo el crecimiento, los cambios en la ciudad de Coruña. Ahora se ve. Esta es la ciudad de 1700 y esto es lo que crece en 1800, durante todo el siglo XVIII. El crecimiento supone generar un barrio obrero en las afueras y un barrio burgués en el centro. El barrio obrero crece en torno a la gran fábrica de tabacos y otras fábricas anexas. El barrio burgués crece en torno al istmo. Pero el problema es cómo convencemos a los burgueses para que se vayan a vivir al Istmo de Arena. Pues lo que hacemos es levantar un malecón elegante al lado del mar para que paseen y también levantamos edificios bonitos, como hacen hoy en día algunos ayuntamientos. El malecón, donde los burgueses pueden pasear, a veces en carroza, y los edificios elegantes que forman una cortina y que hacen que la gente diga, ah, este es un sitio guay, me voy a construir aquí mi casa. Coruña tiene algo muy especial. Así fue Coruña, se supone que en época romana. Es un lugar donde el viento del norte te pega por aquí y da un frío ahora en invierno que se mueren, y el sol en cambio viene por aquí de este a oeste. ¿Esto qué significa? Que desde entonces este es el sitio donde se está calentito y por este lado es donde se pilla el viento. Y eso hoy en día es irrelevante, pero hasta que se inventó la electricidad y la calefacción central, la luz, el calor y el confort de una vivienda dependía del sol que entraba directamente por las ventanas. El resultado es que en esta zona de la ciudad, junto al puerto, donde se hizo el malecón y los edificios guays, es donde la burguesía empieza a trazar sus bloques de viviendas, sus espacios ajardinados, y también es al final de aquí donde se levanta el ensanche burgués. Pero allí donde remata el ensanche burgués, al lado de la zona fabril, es donde nos encontramos el barrio obrero, allí donde crecen los ranchitos, como las ciudadelas gijonesas de Gijón, o allí donde crecen las zonas de vivienda proletaria, los corralones. Esa zona, el lugar precisamente donde termina el ensanche burgués y empieza el barrio proletario, es una falda de colina que se llamaba el Gurugú. ¿Por qué se llamaba el Gurugú? Porque el Gurugú era el monte que aún hoy en día domina Melilla y la posición más amenazante durante las guerras de Marruecos de los rebeldes norteafricanos contra la ciudad. Claro, el problema es cuando vemos a los habitantes de nuestro barrio obrero como una pandilla de guerrilleros rifeños amenazantes sobre la ciudad, no podemos plantearnos en serio solucionar el problema de equipamientos o la vivienda obrera. Como decía la semana pasada un blog terrorífico de una ciudad que tenemos aquí cerca, lo único que se puede hacer con este barrio es entrar a la bayoneta directamente. Esta es una de las razones por la que los problemas de vivienda no se solucionaban en las ciudades, por aquello de que se consideraba a la mayor parte de la población como parte de un cuerpo social externo y amenazante. Realmente, y ya voy acabando, no se abordaban esos temas. Elaboramos una nueva serie de planos de equipamientos. Planos donde localizábamos los centros eclesiásticos, de poder, prisiones y hospitales, fábricas, cementerios, mercados y sobre nuestros planos anteriores levantábamos el plano de equipamientos del año 2000. Localizábamos con un conjunto de iconos muy claros
los equipamientos en el año 2000, identificábamos los edificios, tirábamos para atrás y levantábamos el plano de equipamientos de 1936 o el plano de equipamientos de 1860. ¿Y con qué nos encontramos? Que a lo largo de buena parte del siglo XIX, mientras los burgueses levantaban sus paseos arbolados y sus viviendas aquí, enviaban, recibiendo el sol, enviaban los equipamientos molestos, los cementerios, hospitales, cuarteles, fábricas, acá atrás, a la zona de la bahía, donde vivían precisamente, donde pegaban los vientos incómodos. Y esa zona empieza a convertirse en la segunda gran zona de vivienda proletaria. El resultado es que conforme la ciudad crece hasta 1936, tenemos una ciudad segregada, una ciudad con un ensanche burgués de esta zona y una ciudad con una banda proletaria por aquí y por aquí. La propia playa, que estaba al lado de la zona fabril, era el lugar donde desaguaba el matadero. Pero resulta que a finales del siglo XIX a los españoles, como al resto de los europeos, se les ocurre ir a bañarse a la playa. Y se convierte en una fuente económica. No iban a ponerse las casas de baño elegantes al lado de las fábricas, se pusieron al fondo de la playa. De tal manera que al lado de las fábricas, las mujeres de trabajadores se bañaban así y los niños así, desnudos, mientras que al final de la playa se convertía en una zona muy elegante. Dos playas separadas por apenas 50 metros, pero bien separadas. Cuando sobre esta Coruña, en el primer tercio del siglo XX, surja la ley de casas baratas, que obligaba a financiar viviendas baratas, con desgravaciones fiscales, aportaciones de suelo, ¿para qué se utiliza la ley de casas baratas en Coruña? Pues para levantar aquí la ciudad jardín, 42.000 pesetas de la época, una burrada, para la vivienda más barata. La burguesía se hace su ciudad jardín con el dinero público aquí al lado de la playa elegante y deja al lado de la playa cutre una urbanización de 24 viviendas que evidentemente no soluciona el problema de la vivienda obrera, pero eso sí queda preciosa en los periódicos directamente. Mientras tanto, por toda la ciudad, la población trabajadora es desahuciada en masa, colectivamente, cuando es incapaz de pagar el alquiler. En esta Coruña, curiosamente, lo que nos encontramos es no solo una ciudad de ricos y una ciudad de pobres, sino una ciudad de ricos en este lado, que aquí se convierte en ciudad de pobres, y una ciudad de pobres en este lado, que aquí se convierte en ciudad de ricos. Es muy difícil la convivencia día a día. ¿Y qué sucede en las zonas de fricción? Aquí y aquí. En este lado se levanta la principal zona de prostitución de Coruña. Y en este lado, justo donde se encuentra el ensanche burgués y el Gurugú, se localiza la única iglesia a la que prendieron fuego durante la Revolución de Octubre de 1934. A mí se me ocurrió representarlo así. Ricos y pobres, pobres ricos, allí donde se encuentra el polo positivo y el polo negativo, hay corriente y saltan las chispas. Termino. ¿En qué quedamos entonces? Cuando les analicé el problema a escala europea, lo que llama la atención son las grandes ideas innovadoras, la ciudad jardín, o los grandes ejemplos, Viena. Cuando estudiamos una ciudad pequeñita, mediana, gallega y supongo que europea, lo que nos encontramos es que parece que cada ciudad va a su aire. Depende lo que sucede de las luchas de clase locales, depende en buena medida de trayectorias locales autónomas. Pero el problema es que no pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, algo falla en nuestros mecanismos explicativos. Quizás en el debate podamos profundizar en el tema. Mientras tanto, a todas y todos, muchísimas gracias por su atención. Gracias a José María. Bueno, a continuación intervendrá Jordi Borgia, quien en realidad no necesita excesivas presentaciones, pero al mismo tiempo es complicado de presentarle. Él es licenciado en Derecho,
pero es geógrafo, urbanista y activista social. Fue diputado en sus múltiples experiencias, fue diputado del Parlamento de Cataluña entre 1980 y 1984, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante varios años y vicepresidente del área metropolitana de esta ciudad. Durante años fue profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesor emérito en la Universitat Oberta de Cataluña y dirige el máster de Gestión Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha dictado cursos y seminarios en multitud de ciudades, en París, en Roma, en Nueva York, en México, en Buenos Aires, en Quito, en Santiago de Chile. Bueno, la lista es interminable. Ha asesorado en planes y proyectos urbanísticos para ciudades como Barcelona, como París, Lisboa, Río, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Valparaíso. La lista también es interminable. Y ha realizado informes para la Unión Europea o las Naciones Unidas. Y entre 2011 y 2016 presidió el Observatorio de Derechos Sociales y Culturales afincado en Barcelona. Bueno, sin más, les dejo con Jordi Borja. Yo no llevo imágenes, no, porque pensaba que era más bien una explicación con conceptos, digamos, ¿no? Eso que... Sí. No tengo tanta vitalidad como mi colega, ¿no? y ya me va bien. Bueno, quiero hacer una aclaración. Yo no soy licenciado en Derecho. Estudié Derecho, pero tuve la fortuna de que el franquismo me facilitara que me fuera, después de haber hecho ya 3 años de Derecho, tuve que elegir entre la cárcel y irme, y tuve 7 años exiliado en París, donde estudié las otras cosas, ¿no? De sociología, geografía, estas cositas. Bueno, también quiero hacer constar que para mí lo más importante es lo que no has dicho, perdona. Es decir, yo desde el año 1960 he militado en el PSUC, el Partido Socialista Unificado, que no dejaba de ser también otra dimensión del PC español, del Partido Comunista de España. Y creo que si tuviese que decir cuál es mi mejor universidad, fue el partido. O sea, no mucho más que todo lo otro. Y no me fui del partido, sino que el partido se me fue. O sea, ¿y dónde está? ¿No? Bueno, el caso es que he vivido como que debe ser porque soy Géminis. Siempre me he ocupado de los temas urbanos y casi siempre he tenido alguna relación con la actividad política. El urbanismo, por otra parte, es una dimensión de la política. No es una disciplina académica que analiza, que estudia, etcétera, sino que es una práctica de intervención sobre el territorio y, por tanto, sobre la vida de las personas. Por tanto, los profesionales del urbanismo creen a veces que ellos hacen las cosas, y no. Son unos, no iba a decir los lacayos, pero son los servidores de distintas fuerzas económicas, políticas, etc. Te encuentras como yo a veces me he encontrado con profesionales que he dicho, pero ¿por qué has intervenido en este proyecto? Te dicen, es que si lo hubiera hecho otro, quizá lo habría hecho peor.
digamos, es verdad. Tengo que decir también que aunque he hecho muchas cosas, en el 80 o 90% de las cosas me han echado, o a veces enseguida, y otros a veces incluso me han pagado después, pero también lo han arrinconado las cosas, ¿no? Sí que en cambio me he encontrado como que los que me han echado, pues el producto en cambio lo han recogido otros que estaban en el otro frente. Es decir, por ejemplo, cuando me encargaron, cuando ya había dejado los cargos públicos y tal, me encargaron que me ocupase del barrio más conflictivo de la periferia de Barcelona, La Mina, que es un lugar bastante duro, con un tercio de población gitana, unas 15% de las familias son de la economía criminal, etc. Hice un informe con dos volúmenes, no hace muchos años. La alcaldía socialista de San Adrián del Besós, que es el municipio, estaba, etc., me dijeron, muy bien, y ahí lo pusieron. Pero como yo había colaborado he colaborado o han colaborado conmigo pues las distintas asociaciones y colectivos que hoy están, me dijeron, no, estupendo, ya tenemos nuestro programa reivindicativo, digamos, ¿no? Estaba allí, ¿no? Mi relación con el urbanismo empezó no solamente a través de los estudios de la geografía urbana sino a través de los movimientos reivindicativos. Y en esta época, en España, a finales de los años 60 y sobre todo en la década de los 70, el movimiento social urbano adquirió una importancia política, cultural también, y urbana, evidentemente, que no sé. Y sí que sí que muchas veces se ha casi como menospreciado. O sea, es verdad que durante muchos años hemos vivido en la sociedad industrial y el movimiento obrero era especialmente importante, pero por ejemplo, muchas veces se daba más importancia al movimiento universitario de la enseñanza o de colegios profesionales, etcétera, que no los movimientos sociales urbanos, que no solamente implicaban a mucha más gente, sino que tenían más capacidad transformadora en esto, ¿no? Bueno, en todo caso, yo quiero darles unos cuantos flashes, si ayudan a pensar y a discutir, pues mejor, porque creo que no tenemos que ir más allá de la realidad concreta que vemos, tenemos que ver qué hay detrás de esto, ¿no? Es lo que quería preguntar. En primer lugar, ¿cómo entramos a entender la ciudad? Bueno, lo primero que hay un verso de Cesare Pavese, es un verso que dice algo tan sencillo como salir de casa para atravesar la calle, ¿no? O quizá decía atravesar la calle para salir de casa, ya no me acuerdo ya muy bien. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ver que las ciudades, como decía Musil, se conocen con los pies. También, de otras maneras, evidentemente, a veces en ciudades grandes con el helicóptero también, digamos, ¿no? Pero es muy importante entrar por los pies. Bueno, pero si vamos, pues eso, conociendo, observando, documentándose también cómo se vive, lo que enseguida te das cuenta que a la gente le faltan muchas cosas.
Le faltan muchas cosas, es decir, no se vive bien en las ciudades en muchas cosas. Los que tienen más medios se crean islotes. Tú antes los expresó muy bien, los islotes estos en que se viven, que pueden ser esto, que pueden ser los bulevares que se han citado, etc. Pero estos se buscan sus refugios. Lo mismo que hemos visto sobre los barrios de ciudades jardín o las grandes avenidas, etcétera, que eran zonas ya, digamos, protegidas de alguna forma, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo creo que, no es que yo estuviera ahí, sí, pero en los años 20 incluso había, creo que en Buenos Aires, había una ordenanza que para pasear por la avenida principal había que ir con saco, es lo que dicen en Argentina, ¿no? La chaqueta, ¿no? El traje. Si no, no podías pasear por ahí. Pero a veces había muros simbólicos que la gente... Yo me acuerdo que hace bastantes años, cuando yo regresé discretamente a finales de los 60 a España, quedé citado con un militante obrero en el Paseo de Gracia de Barcelona, que es una avenida que está bien. Yo digo, bueno, entremos en este café, que es un café tranquilo, etcétera, para charlar un rato. Y dice, no, es que yo no puedo estar en un café del Paseo de Gracia. Me echarían de aquí. Yo digo, bueno, no, pero él mismo había internalizado esto, ¿no? A mí no me toca estar en este café, ¿no? Digo, bueno, sí, total, en vez de 2 pesetas, pues, o de 5 pesetas, pues serán, costarán 6, tampoco, no. Bueno, en todo caso, pero ¿qué quiere decir que porque les falta todo? Por una cosa muy sencilla, digamos, ¿no? Que es que, suponiendo que había algunas cosas básicas que se tienen, hay otras que no se tienen. Es decir, por ejemplo, se puede tener vivienda, se puede tener trabajo, se puede tener un mínimo de los servicios básicos. Pero, por ejemplo, pues falta que el transporte no te llegue. O te llega, pero no lo puedes pagar. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que en la ciudad las demandas, las necesidades son interdependientes. Tú no puedes decir, que tener vivienda y no tienes trabajo, es decir, tampoco te sirve la vivienda. Es decir, porque claro, algo tienes que comer, etc. Esto es un caso extremo, digamos, ¿no? Pero es decir, lo que tiene que ver es que la gente, incluso, aunque se plantee cosas concretas en cada momento, después se da cuenta que necesita otras cosas también. Porque la vida de la gente lo necesita todo. Necesita la escuela, necesita el centro sanitario, necesita el transporte y que lo pueda pagar, etc. Cuando esto del precio del transporte, pensé que en los sectores populares el coste del transporte, que es indispensable, es un elemento importante en el presupuesto familiar. Yo una vez, cuando estuve trabajando un tiempo en Río de Janeiro, constatamos que había mucha gente durmiendo en la calle.
en el río, ahí cerca, por ahí en las calles adyacentes a Copacabana o a Ipanema, etc. Pero en cambio, el sábado y el domingo no estaban. Bueno, es que no podían pagar el transporte cada día. Es que gente vivían en la periferia y entonces ellos no se podían pagar el transporte. Y tenían una casa, tenían un apartamento, y tenían un trabajo, pero no podían pagarse el bus, y a veces el bus más el transporte, más el metro, etc. Entonces, es normal que en las ciudades, como hay altas desigualdades sociales, siempre hay malestar. Hay malestar de los sectores populares porque les faltan muchas cosas. Hay malestar porque los ricos se sienten amenazados, etc. Y hay los sectores medios que nunca tienen exactamente, digamos, las mismas cosas a la vez, digamos, ¿no? Y aquí aparece el malestar, aparecen las demandas, aparecen las reivindicaciones, aparecen algunas formas de asociacionismo, de participación social, etc. Es decir, y la gente se da cuenta que sus necesidades en realidad son derechos. Es decir, porque lo que voy a hacer es alrededor del tema del derecho a la ciudad, pero no en el sentido macroteórico como hace David Harvey, que está bien, pero empieza por el capital para llegar a la ciudad, digamos, ¿no? Bueno, pues yo empiezo por la ciudad y no sé si he llegado al capital. En todo caso, los ciudadanos, los sectores bajos, populares y medios, se dan cuenta de que necesitan muchas cosas a la vez. Y estos son unos derechos. Porque los otros los tienen, ¿no? Aunque sea una parte de la población. El ciudadano, yo diría, porque una cosa son las personas y otra cosa son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Aquellos que se asumen que viven en una ciudad y que ellos tienen unos derechos de ser libres e iguales. Eso no se inventa ahora, no se inventa ni tan solo con la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Es decir, ya en la Edad Media, en la Baja Edad Media, ya aparece que los ciudadanos que están en la ciudad son personas libres e iguales. Esto en teoría, pero ya es algo, ya es algo, digamos, ¿no? Es decir, el ciudadano es aquel que realmente asume que es una persona que tiene unos derechos de libres e iguales. Y, por tanto, el ciudadano, como decía Simone de Beauvoir para la mujer, que dice que las mujeres no nacen, se hacen, digamos, ¿no? Se hacen mujeres, digamos. Pues eso que también, el ciudadano no nace, se hace ejerciendo sus derechos, conquistando o luchando por sus derechos. Hay un filósofo, sociólogo interesante que afortunadamente se liberó de Althusser, que estaba como una chota, que es Etienne Balibar, dice que en realidad al ciudadano habría que llamarle no ciudadano, sino conciudadano. Se es ciudadano con el otro, digamos, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por tanto, el ciudadano, incluso quizá no lo puede expresar, quizá no ha reflexionado exactamente sobre esto, pero el ciudadano intuitivamente sabe que las cosas están relacionadas. Y aquí, en cambio, las administraciones públicas
y las universidades rompen la realidad social. ¿Por qué? Pues muy bien. Las administraciones públicas actúan con cinco criterios. Primero, la discriminación. No se trata a las poblaciones de la misma manera. Esto, aunque no se... Ejemplos tenemos muchos. ¿Por qué se arreglan ciertas zonas de la ciudad con cada año y en cambio en otras zonas pues pueden pasar 10 años abandonadas? Es decir, las administraciones públicas actúan en función de las presiones que tienen de la misma sociedad, como sociedad clasista. Incluso las administraciones digamos, democráticas o progresistas, etcétera, muchas veces les pasa lo mismo. Es decir, hay una persona puede llamar a un alcalde o a un teniente de alcalde y esto le tomas y te viene 50 personas o 500 personas, se les hace mucho menos caso. Digamos, ¿no? Por tanto, hay criterios. La administración pública actúa con discriminación. Lo he vivido bastante, con 12 años en el gobierno de Barcelona. Segundo, las administraciones públicas actúan sectorialmente. O sea, incluso, por ejemplo, les pondré un ejemplo casi como divertido, digamos, ¿no? En Italia había dos ministerios, uno de Obras Públicas y otro de Transportes. El de Ministerios Públicos hacía entre otras cosas, hacía pues la red ferroviaria, digamos, ¿no? Y el Ministerio de Transportes, pues allí pues ponía los trenes o lo que fuera. Bueno, pues el Ministerio de Obras Públicas preparó la estación, etcétera, etcétera, y la vía ferroviaria pasaba por otro lado. O sea, teníamos la estación en un sitio y tenías a un par de kilómetros más el ferrocarril. Bueno, es decir, se actúa pues, sectorialmente. Y cuesta mucho esto, porque yo me acuerdo cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona planteamos que un paquete de obras públicas, transportes, urbanismo, vivienda, etcétera, todo junto para que hubiese una unificación. Pues poco a poco se fueron recuperando. Ahora se vuelve a estar. Es decir, cuando entró pues un nuevo gobierno de izquierdas, pues lo ha vuelto a unificar. Pero las administraciones actúan sectorialmente. En tercer lugar, aparte de la sectorialidad, es las disciplinas. Digamos, por ejemplo, transportes, ingenieros industriales, lo que son obras públicas, etcétera, ingenieros civiles. Es decir, urbanismo, estos son arquitectos. ¿Por qué arquitectos? ¿Por qué los arquitectos tienen que hacer urbanismo? Son dos cosas distintas. Son dos cosas extremadamente distintas. Bueno, entonces, ahora se ha ido cambiando, pero normalmente pues hay esto, pues un arquitecto, esto un ingeniero, esto un abogado, esto un economista, etc. La realidad no está aquí, la realidad está todo, digamos, ¿no? Por otra parte, hay también que las administraciones públicas plantean las cosas a posteriori. Cuando ya está todo diseñado,
las administraciones públicas, a veces se dice, bueno, vamos ahora a abrir una participación, que no sirve para nada. Mire, la palabra participación cada vez me gusta menos. La participación en las administraciones públicas, tanto en las, ya no digamos más allá de las ciudades, pero en las ciudades, que es fácil, en realidad las administraciones públicas de derecha y de izquierda, en la inmensa de las veces, etcétera, les podré dar un ejemplo. Yo era el único no socialista del equipo de gobierno. Pero bueno, pero sobreviví, diríamos, ¿no? Pues sobreviví porque tenía muy mal carácter, digamos, ¿no? Y en esto enseguida se asustaban. Y porque además me protegía el alcalde porque nos entendíamos bien con el Maragall, ¿no? Pero bueno, en estos... bueno, hicimos unos reglamentos fantásticos en que la iniciativa popular, incluso la iniciativa legislativa o normativa, o el rendimiento de cuentas, incluso yo intenté que hubiese la posibilidad de derogar de obligar a la dimisión a aquellos cargos públicos que se habían comprometido a ciertas cosas y no a veces porque es imposible, pero si era simplemente por cambiar de criterio, pues tendría que ceder, tendría que dimitir, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que acordamos es que se pusiera consulta popular una actuación en un barrio, ¿no? Etcétera. Cada vez o que querían una asamblea y que los responsables vinieran ahí a discutir con la gente. Cada vez que venía esto, me venía el concejal de turno y me decía, ¿cómo lo paramos esto? ¿Cómo vamos a hacer una consulta? Y digo, pues se hace, porque es un derecho, está incluso en las normas, etc. Sí, pero ¿y si dicen que no? Pues si dicen que no, pues puedes hacer otra cosa. Pasas por encima de eso, tendrás un coste político, o porque no es vinculante, o si no, pues o cedes, o abrís o rehacéis el proyecto, lo que sea, ¿no? Es decir, a los cargos públicos, en general, les molesta mucho la gente. Es mucho la gente, ¿no? Y además les molesta que la gente en la calle. Es decir, porque presionan, etcétera, ¿no? Bueno, aquí me lleva a una cosa que estamos en estos momentos cada vez más desagradable. Hay un libro muy bonito un poco espeso, pero que de Honneth, que es el director del Instituto de Ciencias Sociales de Frankfurt, que se llama algo así, lo dice, la era del desprecio. Más o menos creo que lo traduzco así porque yo no sé alemán, pero sí que leo en francés y creo que es eso, que es la era del desprecio, ¿no? Y esto es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Es el problema de las ciudades, de los ciudadanos, mejor dicho, o de ciertos sectores importantes de las clases populares, incluso medio bajas, etcétera, es que cada vez hay menos reconocimiento. La gente tienen dos ¿cómo le diría yo? Tienen dos tipos de ideas en la cabeza, que unas las expresan y otras mucho menos. Una que expresan son las demandas concretas.
Bueno, yo he estado muy vinculado a los movimientos populares urbanos desde finales de los 60 y continúo siendo colaborador regular de la revista de la Federación de Asociaciones de Vecinos, etc. Es decir, pero después tienen otra cosa. Algo que tienen en el fondo algo de que exigen ser reconocidos. Ser reconocidos, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que además de las cosas concretas que quieren otra cosa. Quieren poder intervenir, poder sentirse representado. Es decir, y esto se expresa. Yo me acuerdo cuando empezamos los movimientos sociales de aquella época, que al cabo de un tiempo puede decir, bueno, ¿y por qué estos que están en el gobierno no han sido votados por nosotros? ¿O por qué no han sido gente nuestra que también está ahí? Digamos, ¿no? Entonces, pasan de lo social a lo político. Primero, el primer acto político que hacen es a reunirse y organizarse. Pero después dicen, bueno, escuche, ¿y estos que tenemos enfrente, y por qué no son de los nuestros, digamos, ¿no? Etcétera. Pero después hay otra cosa, ¿y por qué tienen unos privilegios los otros? ¿Por qué aquellos barrios están equipados mucho mejor que los nuestros? ¿Por qué nosotros hemos tenido que construir las aceras, las veredas, etcétera, o los desagües, etcétera? ¿Por qué no, etcétera? Bueno, entonces se sienten no reconocidos, digamos, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, ¿no? Que es decir, la gente quiere ser reconocida y quiere ser considerada con su dignidad. Yo a veces he dicho, miren, no puede ser que un niño le dé vergüenza de decir dónde vive. Es decir, no puede ser que porque una persona tiene un nombre que, como se llama, Mohamed o lo que sea, etcétera, que cuando vaya, que aunque tenga un máster, ya ni se lo miran, no interesa, etcétera. Esto está pasando. Es decir, estamos sociedades que no reconocen a una parte a la otra, ¿no? Y esto es lo contrario de la ciudad, porque la ciudad precisamente es un ámbito en que, en teoría, todos somos libres e iguales, digamos, ¿no? Y aquí es donde pasamos a la realidad del urbanismo, digamos, ¿no? No sé cuánto hemos hecho, ¿tú has mirado? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? Media hora. Uf. Bueno, miren, yo quiero a partir de aquí quería plantearles solamente dos cosas. Los derechos y las políticas urbanas, pero muy rápido. Los derechos. En España se dice que es una democracia. Hay que ser muy optimista, para decirlo así, tan así, ¿no? Cuando el presidente del gobierno español insiste mucho, nosotros con la democracia, etcétera, es como para morirse de risa, pero sí que hay una parte de democracia, hay una dimensión, que es que hay unos derechos políticos y civiles que tienen una dimensión democrática. Es decir, hay elecciones, hay partidos, a veces que más bien algunos sobrarían, pero bueno, hay derechos civiles, etcétera. Aunque, por ejemplo, la ley de extranjería es propia de una dictadura repugnante. La ley de extranjería hecha por el PSOE es absolutamente contraria a los derechos más básicos, ¿no? Etcétera. ¿Por qué demonios además a los inmigrantes se les llama inmigrantes?
sino son inmigrantes. Son inmigrantes el día que llegan, pero después ya no lo son. Pasan a ser residentes, tengan papeles o no tengan papeles. Y se habla de esos que son inmigrantes, ¿no? No son. En Estados Unidos, que tampoco es que sea fantástico, pero bueno, una vez estás allí, ya eres americano y punto, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno, pero es que después, los derechos democráticos, existen lo que se llaman derechos universales, que están en las cartas internacionales, la Carta de Derechos Humanos de 1948, y sí, hay cantidad de tratados internacionales que asumen las cartas de derechos de todo tipo. Pero son los derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, pero en España la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, todo el mundo tiene el derecho a un puesto de trabajo. Pero dice, no, pero son derechos programáticos. Si se puede, se ejercen, y si no, pues se aguantas. No, etcétera. Tú tienes derechos que sí, que puedes derecho a votar, puedes derecho a acceder a la sanidad o a la escuela pública, pero de muchas otras cosas no. Digamos, ¿no? También aparecen derechos emergentes, derechos nuevos que algunos se han empezado, derechos ambientales, derechos de la mujer, pero hay muchos otros que no. Hay muchos derechos que, por ejemplo, ya sé que les pensará que es casi una exageración, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que en las ciudades todo el mundo tiene derecho a la belleza? ¿No? Esto no se me ocurrió a mí, ¿eh? Esto se me ocurrió en la periferia de Sao Paulo. Había una favela muy mal estado, muy precaria, al lado de un río, que era y el municipio se llama municipio de Santo André, que había sido la capital de Sao Paulo antes de Sao Paulo, que es una ciudad pues de 700, 800 mil personas, de donde nació el PT, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Es decir, bueno, y el prefeito, alcalde, era muy potente, incluso el presidente de la República consideró que era el mejor alcalde de todo el país, etcétera. Pero lo asesinaron, son cosas que pasan. Y este hombre me pidió asesoría para dar calidad de ciudad a esta ciudad periférica, ¿no? Bueno, estaba yo ahí mirando las cosas y se me acercó una señora negra muy viviendo, incluso vestida muy precariamente, etcétera, una señora de 60 años o más, ¿no? Y que con un niño, que es su nieto, se me acercó y me dice, bueno, ¿y qué van a hacer aquí? Digo, bueno, hay un proyecto de aquí, ustedes están en una zona muy poco salubre, pues entonces será un poco más allá un conjunto de viviendas, etcétera. Dice, pero mientras tanto habrá unas actuaciones inmediatas, etcétera, ¿no? Y él dijo, sí, esto, que es lo básico, digamos, ¿no? Eso ya me lo creo. Pero no se olviden una cosa, los pobres también tenemos derecho a la belleza. Bueno, esto hay en el libro famoso de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, que yo creo que la mayoría de la gente que lo cita no lo debe haber leído, porque no habla casi nada del derecho a la ciudad. Entonces es un libro relativamente pequeño, pero sobre el derecho a la ciudad son 3 o 4 páginas. Eso es lo único. Pero
no es ninguna tontería, digo, porque dice, no, es que el derecho a la ciudad no es únicamente lo material, dice, es más cosas, es el paisaje, es la seguridad, es la diversidad, es el ambiente urbano, es el reconocimiento, como hemos dicho antes, es el derecho también al anonimato, etc. Entonces, es decir, la ciudad es muchas más cosas, o como decían en Alemania en la Baja Edad Media, la ciudad os hará libres, digamos, ¿no? Bueno, pues por tanto tenemos que ver que los derechos no solamente hay que integrarlos, sino que hay distintas tipologías de derechos. Los derechos políticos, cuando a mí me dicen la democracia, dicen, no, la democracia en algunos aspectos, pero yo diría que si debamos decir cuántos ítems que se requieren para la democracia, yo diría que en España pues hay un 20% de democracia o un 25%, no diría mucho más, digamos, ¿no? Bueno, lo otro son las políticas. Las políticas, yo me pregunto algunas veces, ¿los profesionales tienen una ética? Los urbanistas. Los urbanistas tienen los que planifican, sean arquitectos, sean ingenieros, sean geógrafos, o sean economistas, etc. Es decir, cuando te encarga un alcalde o una empresa o un promotor, etc., o una administración pública, si te encargan algo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Pues yo diría que en muchos casos no. Tendrías que, y no solamente eso, sino tendrías que denunciarlo. Es decir, no, porque a mí en gobiernos democráticos que me han dicho, no, por ejemplo, Santiago de Chile, la concertación, un gobierno entre demócratas cristianos y socialistas. Nos proponen a Eduardo Leira de Madrid y a mí una actuación donde había la antigua cárcel, hacer ahí un conjunto de viviendas, etcétera. Bueno, ahí hacemos un planteamiento y nos dicen, no, es que esto que tiene que ser para sectores de clases medias y medio altas. Por lo tanto, hay que crear algunos obstáculos para que la gente que están un poco más allá, que son unas cuantas decenas de miles de personas, etcétera, de sectores medio bajos, que no puedan acceder a esta zona. Es decir, ¿no? y otro ejemplo que se puso, de la misma, hay el aeropuerto de Cerrillos, que era de los militares. Bueno, pues ahí se hace una operación de viviendas y equipamientos con muchos espacios verdes, etcétera, un poco lo que decías tú de la ciudad jardín, pero de ahora, etcétera. Y cuando me lo enseñan, y para ver qué opinaba de esto, le digo, escuchen, pero es que por aquí pasa la autopista, y esta autopista está creando un muro tremendo para el barrio que está aquí al lado, que era un barrio popular, no un barrio de marginales, era un barrio simplemente de clase trabajadora y medio baja, etcétera. Y dice, no, que es muy importante esto, para que no puedan pasar a esta zona. Digo, pero escucha, aquí no tienen equipamientos, no tienen espacios públicos, etcétera. ¿Cómo? Dice, no, es que aquí eso es para otra cosa, ¿no? Claro, esto, entonces, ahí los médicos tienen ética, en teoría por lo menos. Es decir, un médico hace un juramento hipocrático, etcétera, y dice, bueno, si tienes a una persona enferma o herida, tienes la obligación de atenderle. Por ejemplo, si un profesor podrá hacerlo bien o mal, pero se supone que
tiene una ética evidente de que tiene que enseñar algo, digamos, ¿no? No puede hacer otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, los urbanistas no tienen ética, no tienen ética, pero es que es más que eso. Es que yo creo que los profesionales primero tienen que asumir que ellos no mandan. En esto está bien. Es decir, pues mandan en parte los administradores públicos y el equipo y los grupos económicos, etc. Pero una vez esto, tú tienes que decir, bueno, aquí hay que hacer viviendas. ¿Ustedes les parece lógico que los sectores populares, los sectores obreros, etcétera, hay que llevarles hacia fuera de la ciudad? Porque la ciudad es donde se concentran más bienes y servicios. Quienes más necesitan la ciudad son los sectores de bajos ingresos. A mí, que los ricos se vayan a vivir a la quinta, donde sea, etcétera, es igual, no pasa nada. Tiene efectos ambientales, digamos, ¿no? Pero entonces, a mí siempre, antes se ha presentado, se ha hablado de la Viena Roja. Bueno, Viena Roja está integrada en la ciudad, estos, los barrios estos, etc. Pero ¿qué se han hecho aquí en España? Tanto en la época del franquismo como después, vamos a hacer operaciones fuera. ¿Por qué? Porque el suelo es más barato. Digamos, ¿no? Es decir, bueno, aquí entonces dice, escuche, es que el suelo no tendría que ser barato. ¿Por qué demonios el suelo es un bien especulativo? Es absurdo, es como el aire, es como el agua. Es decir, claro, bueno, de momento el aire, aunque sea contaminado, pero está accesible a todo el mundo. Pero el agua, ¿qué dijo un señor que ahora es el presidente de Banesle, pero que antes era presidente de una gran empresa de servicios colectivos, ¿no? Que decía, el agua no es un derecho, el agua es un producto que se compra y se vende. Dice, bueno, pues entonces, bueno, pues si no tienen agua, pues que beban Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué no? Como digo, María Antonieta cuando dijo que esto, no tienen pan, pues que compren croissants, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, pues tenemos esto, pero los profesionales yo creo que tenemos la obligación no solo de no ser cómplices, sino de denunciarlo. Pero además tienen que hacer otra cosa, que no se lo puede pedir al conjunto de los ciudadanos porque no tienen por qué saberlo, que es que los problemas, si hay déficit, si hay exclusiones, es como un ejemplo es el del suelo. Pues tenías que decir, es que el suelo no tendría... Si en España, el coste de la vivienda real, si eliminamos la especulación del suelo y el financiamiento de los bancos, etcétera, el coste final sería menos del 50% del coste actual. Bueno, entonces tienes que decir estas cosas. Tienes que decir que no se pueden hacer las viviendas populares si no están dentro de la trama potente de la ciudad. En el gobierno del PSOE del chico ¿cómo se llama? Zapatero, que hicieron una ley que en las operaciones de desarrollo urbano, etcétera, que las plusvalías generadas por el suelo, que el 15% tenía que pasar a la administración pública. Primero, en general, la administración pública no toma este 15%.
o hacen alguna cosa que dicen, bueno, les damos pues no queremos que nos den el suelo para vivienda, sino que les damos otra cosa en otro sitio, o dan algo de dinero, etc. Yo dije en un artículo, dije, escuche, ¿y por qué en vez de 15% no se queda en el 95%? Porque la especulación del suelo no tiene nada que ver con el capitalismo y la economía de mercado. Es todo lo contrario. El beneficio del capital siempre va vinculado al riesgo y a la producción. Has producido algo y con riesgo. Pero que te piden, que te digan, que escuche, porque el rentista que espera el suelo, que pasa de 10 a 1000, entonces esto es contrario a la lógica misma del capitalismo, o sea, no es una revolución, y en cambio no se toca la propiedad del suelo, no se toca. Yo no si de mí dependiera, tampoco publicaría el suelo, porque sería un lío tremendo, digamos, ¿no? Porque pero a través de la fiscalidad y del planeamiento, tú puedes yugular la especulación. Es decir, lo han hecho en Suecia, lo han hecho en Holanda, lo han hecho en otros países, digamos, ¿no? No en todos los países pasa eso. Bueno, con esto termino. Todo esto nos me lleva a una conclusión de que estamos en una sociedad, en el caso español, en que estos temas que son de intervenir en los mecanismos de la economía, etc., estos temas no se tocan. Es decir, lo que me sorprende es tanto en Europa occidental, no únicamente España, sino también en Europa o en América Latina. En América Latina ha habido gobiernos de izquierda y sobre todo en las ciudades ha habido muchos gobiernos de izquierda. En México, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Chile, en todas partes, en Lima, etcétera, etcétera. Y después han perdido. ¿Por qué? Porque solamente los buenos gobiernos, con buenas intenciones, digamos, ¿no? Es decir, actúan sobre los efectos. Pues tú tienes que actuar sobre los mecanismos también. Tienes que actuar con los mecanismos. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? Pues en España está muy claro. Es que hay un marco político jurídico que es extremadamente conservador. Es decir, hay una frase que antes he citado de Balibar, que dice que la democracia es un proceso. Bueno, esto no lo dice él, pero lo digo yo. Pero más o menos, es decir, la democracia, sí, él lo dice, es dinámica. ¿Por qué la democracia es un proceso? Porque se confronta con el Estado de Derecho, con el marco jurídico-político. Y el marco jurídico-político es de un determinado momento, que se hizo con una relación de fuerzas, con una cultura, etcétera, etcétera. Pero esto, además, como estamos en sociedades desiguales, el desarrollo constitucional a través de leyes orgánicas, de leyes normales, etcétera, etcétera, de sentencias judiciales, etcétera, que se va pervirtiendo. Tanto la judicatura, que acostumbra a ser muy conservadora, como los grupos económicos, etcétera, orientan el desarrollo normativo, orientan
en una dirección de acentuar desigualdades, digamos, ¿no? O beneficiar a sectores más privilegiados. Entonces, te encuentras que el marco jurídico-político, aunque sea formalmente democrático, es decir, es poco democrático. Si además aparecen nuevos derechos y nuevos problemas, etcétera, entonces hay momentos históricos concretos que hay un choque entre los procesos democráticos y los marcos político-jurídicos, que es una cosa que pasa en España. En España hay una cosa que yo creo que en general no nos fijamos. La ley, aparte de las distintas leyes que son, yo creo, anticonstitucionales, como la reforma de los derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Pero la ley de partidos se hizo para poder, digamos, ilegalizar a Batasuna, ¿no? Pero en el estoy se dice que se podrán ilegalizar aquellos partidos que cuestionan el sistema político y el sistema de economía de mercado. Con lo que va contrario con el artículo 7º de la Constitución, que dice que se tomarán todos aquellos obstáculos que impiden mayor igualdad, etcétera, etcétera, que es un artículo tomado de la Constitución italiana. Es decir, que como conclusión, es decir, estamos en un momento en que el proceso democrático se enfrenta con el marco político-jurídico existente y ahora ustedes pues apáñense con ello, con todo esto. Gracias.